Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos. Porque que con lobos anda. A mediar aprenden. Y fíjense, me salió como el acento muy norteño, ¿verdad? Sí, señor, arriba. Me salió muy golpeadito, de repente se nos sale el piporro que todos llevamos adentro, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos nuevamente otro invitado de talla internacional, como muchos de las personas hemos estado invitando. Se te partieron los lentes. Bueno, Lo voy a dejar, échale. vamos a ir. Allá está la cámara de aquel lado. Entonces, le estaba comentando, ya son las cosas que pasan cuando uno está ¿Dónde aquí. están? Allá los vi. Ya. Tenemos a Jan Schmidt. La verdad es que la historia solamente de Jan es fuera de serie. Un trotamundos, una persona que a muy temprana edad la vida lo llamó, o sea, el mundo lo llamó, y hizo un viaje extraordinario. Entonces él nos comparte parte de ese viaje, de esa búsqueda, y sobre todo de ese encuentro con los demás en el servicio, desde muchas posibilidades. Entonces creo que es algo que lo distingue como un sello muy particular, un hombre de servicio dedicado a los demás, y que en los últimos años ha estado ya más tiempo radicando en Sudamérica, en particular en Perú, pero es un hombre que trabaja, ha trabajado en muchas partes del mundo, y él nos viene a compartir la visión sobre los círculos, el tema de los círculos restaurativos o distintas prácticas restaurativas basadas en el enfoque de los círculos. Pero fíjate otra vez, bien interesante, Rafael, y una reflexión para mí del programa, el tipo de personas que están llegando al programa. Y en el caso de Jan, no es la excepción, no solo es la excepción, otra vez, una historia que ya escucharán de vida, de experiencia, de búsqueda, y bueno, de ir encontrando, ¿verdad? Esta parte me hace muy interesante, y como esa pasión, no solo por el tema de los métodos, sino como que en esa búsqueda de vida, las personas han encontrado estas posibilidades, ya sea a través de la mediación, a través de la conciliación, a través de la cuestión restaurativa, o una mezcla de todo esto. El caso de Jan se me ha hecho excepcional, para mí ha sido una gran oportunidad, no tenía el gusto de conocerlo, a Jan, y la verdad, alguien extraordinario que vale la pena escuchar. La verdad, tomen nota de lo que les va a compartir Jan, porque son muchos años de muchas experiencias, no solo de un hombre otra vez, que combina la preparación y el estudio, tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, con organismos internacionales en esta materia, pero también de la práctica. Es un hombre que ha salido, que está en esta búsqueda, que es como él mismo se define, una persona muy curiosa, siempre sale y está en esta forma de buscar y en esta sencillez, en esta manera muy accesible. Yo tengo el gusto de conocerlo en persona y la verdad es que es así, o sea, lo que ves es lo que hay. Es un tipo muy transparente, muy auténtico, muy accesible, y como lo vamos a escuchar ahorita es como lo vamos a escuchar cuando tengamos el gusto. Él ha venido a México, a varias ciudades a trabajar, y hay muchos países. Entonces busquen más información sobre él en sus redes sociales, que van a estar aquí compartidas, para que lo conozcan y sepan un poco más del trabajo, y nos quitemos a lo mejor algunas dudas o confusiones sobre estos términos de las juntas, de los círculos, y que de repente en la legislación o en ciertas prácticas empieza a haber estas tendencias de quienes dicen que sí es o que sí no es, o se debe hacer de una manera, se debe hacer otra. Y también interesante cómo varios de nuestros invitados, incluyendo a Jan, se conectan sin haber estado conectados, es decir, repiten o coinciden temas de no tanto adoctrinamiento o no tanto dogma de ciertas cosas, de salirse a hacer las cosas, sí, con la preparación, pero se atreven a salir un poco más de las fronteras, más allá de las voces que de repente rayan o dicen que eso no es posible, que eso no es restaurativo y un montón de cosas. Entonces, mandamos un saludo a nuestro querido amigo Jan Schmidt, que nos acompaña hoy aquí en la Gaceta de Paz. Nos vayamos a ver a nuestro querido amigo Jan. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos, y hoy vamos a hablar de un tema interesante que ha tenido un movimiento y un desarrollo no solo en México, pero también en América Latina, con otras influencias, que tiene que ver con los círculos o las prácticas o las juntas. Vamos a hablar de eso porque a veces también esto incluso ha generado algunas confusiones, o qué sí es restaurativo, o a qué se refiere. Y para eso tenemos un invitado de lujo, nuestro buen amigo
Jan Schmidt, le agradecemos pues que nos reciba hoy aquí en su casa en Perú, que está ya de noche, como podemos ver. Buenas noches, Jan. Buenas noches, Rafa, y buenas noches también, Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes. Voy a presentar rápidamente aquí a nuestros amigos, a Jan, y pues la verdad es que va a ser una presentación distinta a la habitual que he venido haciendo en otras partes, porque antes me resultaba fácil decir que alguien venía de tal lugar, pero la verdad es que viendo un poco la historia de vida de Jan, pues Jan es como la canción de que ni soy de aquí ni soy de allá, realmente eres como un ciudadano del mundo, o sea, ese concepto del ciudadano del mundo realmente lo encarnan muy bien, porque bueno, Jan nace en Bélgica y está ahí por sus primeros años y, y hoy está en Perú, pero la verdad es que es un trotamundos, ha estado en varios continentes, trabajando, estudiando, haciendo un montón de cosas y ha sido un viaje muy interesante, de lo que me pudiste compartir. Entiendo que, bueno, una persona en tu vida que influyó mucho, que era un primo de tu mamá, que era esta persona que salía, viajaba, ayudaba a la gente y a tus tiernos 15 años fue algo que te dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero salir, yo quiero viajar, yo quiero ayudar. Yo creo que estos dos temas de moverse, conocer, pero hacer algo por los demás, ha sido una marca permanente o una huella que has dejado porque estudiaste enfermería, trabajaste cuestión de medicinas tropicales, de plantas, etcétera, y eso te acercó a un mundo, una realidad como, entiendo, pues muy adversa de sufrimiento, de dolor, de injusticia, de desigualdad, y algo nació en ese muchacho que dijo, yo tengo que hacer algo, y te fuiste moviendo más como hacia las ciencias sociales, a prepararte y estudiar de cómo poder ayudar de otras maneras, aparte de lo que ya estabas haciendo en términos de atención física, médica, etcétera. Cuéntanos un poquito pues, de este viaje meteórico que te llevó a África, a Centro y Sudamérica y que finalmente aterrizas en Perú. Bueno, gracias, Rafael, porque muchas veces cuando doy curso, digo siempre a las personas que es importante que sepan quiénes le están hablando, quiénes le están dando el curso, etcétera. Y bueno, a veces me cuesta de ser un poco breve porque bueno, ya tengo algunos años y es verdad que he recorrido nada, ¿no? Bueno, has dicho que, bueno, nací en Bélgica, me estudié en Bélgica y son dos personas finalmente que han influido mucho mi vida. Uno es el primo de mi mamá que trabajaba con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y trabajó en Ecuador, en Chile, en Marruecos, en Etiopía. Y cada año, año y medio regresaba a Bélgica para ver a su mamá. Y mi papá lo invitaba para comer y yo escuchaba sus historias y cómo era y me marcó. Y era muy preguntón, muy curioso. Y entonces dije, bueno, yo quiero hacer eso y hablaba con él incluso muy tarde y a él le gustaba contar. Y luego también en la escuela, en secundaria, nosotros teníamos un curso que se llama Moral, es, ¿cómo lo llama? De ciudadanía, no sé cómo será, ¿no? Aquí. Y él era una persona que era uno de los profesores que todos sus estudiantes que no hubiera perdido ni una hora de curso, porque venía con temas y nos daba espacio para comentar, para opinar, y entonces era alguien que nos captaba la atención y hablaba mucho de Latinoamérica. Y en aquel tiempo era dictadura en casi todo Latinoamérica, y de ahí dije, yo quiero conocer ese continente. Entonces uno quiero viajar y quiero conocer ese continente. Por eso que en 1982, he empezado en Argentina, después de la guerra de las Malvinas, con el último gobierno militar argentino, con De Altieri, ¿no? Entonces es como, pero a ver, ¿qué te digo? Quería estudiar medicina porque me interesaba la medicina y ayudar, etc. Pero digo, pues, medicina es largo los estudios, tengo que hacer algo más corto, entonces he decidido de hacer enfermería.
pero como voy a trabajar en los países tipo tropical, necesitaba formarme en medicina tropical, por eso que en Amberes, en Bélgica, entonces estudié eso y después me largué, pero sin experiencia ni en Bélgica quién me iba a tomar. Te lo cuento como anécdota. Quería ir en Latinoamérica y trabajar por lo menos como enfermero y tal. Y tuve leí una vez en el periódico en Bélgica que Argentina estaba buscando enfermeros de otros países porque había muchos médicos, pero había una carencia de enfermeros. Y entonces yo apliqué y empecé a llenar todo el documento con mi esposa. Llenamos todo y en un momento te dice español, habla, ni una palabra sabía de español, pero al llenar, digo, pues, si digo que no hablo, no hay posibilidad que tengo, entonces yo voy a decir que hablo y allá de 1 a 10 he puesto 7. Y veremos, y un momento convocado a Bruselas para una entrevista y tal. Nunca lo voy a olvidar, el señor se llamaba Ramírez, un argentino. Y entró en la oficina, pero 2 semanas antes de la convocatoria empecé a estudiar ahí lo más que podía, por lo menos cómo está, buenos días, pero nada más, era lo mínimo. Llegué ahí, lo cuento porque realmente vale la pena, y cuando entré, el señor Ramírez estaba sentado y tal, y me saludó en francés, ¿cómo ça va, monsieur? Y le respondí en francés, y le dije, wow, qué buen francés tiene usted. Pero le dije en francés. Y dice, ah, sí, ¿verdad? Tuvimos la entrevista total en francés. Él estaba... yo tengo muchos amigos argentinos, pero tú sabes, el argentino que le dice, entonces él estaba contento con el francés. Y miro su hora, uy, tenemos que cerrar. Y a propósito, el español, ¿qué tal? Bien, más o menos. Pero bien, sí, más o menos. Lo único que dijimos, ya está. Y no está. Cuando llegamos en Argentina, bueno, habíamos tenido como 1 mes y medio para estudiar un poco, pero ahí empezó toda mi historia, pero en 1 mes y medio sí el español no lo hablaba como lo hablo ahora, pero me podían defender. Entonces empezamos todo con una mentira, pero yo había decidido que iba a ir a Latinoamérica y a trabajar. Pero es verdad que Argentina se dice que es bastante, bueno, muy ligado a Europa y tal, y yo quería algo diferente, ¿no? Y así que empecé a trabajar en distintos países como Haití, 2 años del tiempo de Duvalier, y estuve ahí cuando también lo sacaron a Duvalier, que fue una situación terrible. Trabajé en campos de refugiados en Sudán, de la gente de refugiado tigrea, que venía de Etiopía en Burkina Faso, estuve ahí cuando mataron a Sankara. Parece que donde iba siempre pasaba algo, ¿no? En Camerún, en Guatemala estuve durante el proceso de paz. He vivido cosas, bueno, en El Salvador fue 2 terremotos, bueno, así. Y un momento cuando aterricé trabajé con varias ONGs, Médicos Sin Frontera. Y por acaso aprovecho para decirle que yo soy un pedazo del proceso de paz, porque cuando trabajaba con Médicos Sin Frontera, era representante aquí en Perú por Médicos Sin Frontera ganó el Premio Nobel de la Paz. En aquel tiempo 20.000 personas trabajaban con Médicos Sin Frontera en todo el mundo, pero ganamos el Premio Nobel de la Paz, así que soy un pedacito del Premio Nobel de la Paz. Me digo así. Y, a ver, fue interesante porque ahí, para ligarlo con lo restaurativo, con Médicos Sin Fronteras hicimos un proyecto en la cárcel de adulto de Lurigancho. En aquel tiempo, mira, era 99. En 99 había 6.500 presos en esa cárcel. Y hay espacio para 1.800. Y llegó unos años después hasta casi 10.000. No te imaginas bueno, sí, como mexicano debes saber, yo no lo sorprendo. Y ahí nosotros hicimos un estudio sobre VIH-Sida, tuberculosis resistente, que es un gran problema en Perú. Pero aparte de eso, lo que sí me llamó mucho la atención era la sobrepoblación, la forma de la relación entre las personas. Bueno, una cosa
Y me interesé a eso y dijo, ¿esas personas tendrán algún momento para pensar en los daños que ha causado a otros, a su propia familia, a ellos mismos? ¿O es sobrevivir y sobrevivir y no hay tiempo para pensar? Y eso me marcó. Y es a partir de ahí que empecé a buscar lectura, libros, el de OACER y tomar contacto, etcétera, ¿no? Y traté incluso que Médicos Sin Fronteras haga algo así, pero diciendo, no, ya eso. Y dice, no, pero salud mental, no quería. Y es cuando trabajé con la Fundación Tierra de Hombres, que ellos tenían proyectos, ninguno en Latinoamérica, pero en África, en Mauritania, en Senegal, sobre adolescentes en conflicto con la ley, pero sobre todo con medidas alternativas a la privación de la libertad. No era realmente de lo restaurativo en sí, ¿no? Algo que me olvidé decir, en El Salvador he conocido a un gran amigo que es Cristian Póveda. No sé si escuchaste hablar de él, que él fue el franco-español que hizo esa famosa película sobre la Mara 18 que se llama La Vida Loca, que vale la pena de ver, que es impresionante, que terminaron de asesinar un año y pico después de haber. Y con Cristian, bueno, hablamos muchísimo sobre la violencia en Latinoamérica, etc. Pero cuando volví aquí en Perú con Tierra de Hombres, tenía un proyecto solamente con comunidades indígenas sobre nutrición. Me gustaba, pero yo he aprovechado para proponerle de trabajar en cárceles o con adolescentes en conflicto con la ley. Y me dieron el visto bueno, pero yo no era un especialista. Habría leído cosas y tal, y me interesaba el tema. Entonces tuve que buscar gente que de fuera, porque el concepto restaurativo en Perú no era realmente conocido, aunque sí, la población indígena de lo restaurativo que viene de la sí existía, pero en el ámbito formal no. Y entonces ahí que invité a algunas personas, algunos de Latinoamérica, pero algunos de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, y para hablar, hicimos así un tiempito sobre ese tema, con fiscales, con policía, con jueces, era de información, mesas redondas y tal, y hasta que un momento recuerdo que la reacción era, todo eso parece bien bonito, pero quizá funciona en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos, en Nueva Zelanda, pero aquí en Perú, ¿funcionaría eso? Y yo para mí era lo que esperaba. Y le dije, la verdad que no lo sé. No lo sé. Y no lo vamos a saber si no intentamos algo. Como para ponerle carnecita ahí de, bueno, yo no puedo responder, pero si no intentamos nunca lo vamos a saber. Entonces es ahí que dijeron, podemos quizás empezar con un proyecto piloto. Y se montó el proyecto piloto y te dije, trabajé con varias ONGs, Médicos Sin Frontera, Save the Children, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la primera vez que he creado un proyecto, diría realmente in situ con la gente, con los peruanos. Y no como muchas veces las ONGs, y soy crítico también porque fui director durante varios años, que a veces montamos algo, eso, la necesidad, eso, lo bueno para ellos. Pero no, ahí vinimos con el concepto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el... Y fue para mí magnífico y lo llevé 8 años, fue un proyecto piloto, pero recabamos datos, testimonio, videos, porque la idea no era ir en contra de los retribucionistas, porque no era hacer guerra contra el otro, sino mostrar que también hay otros caminos y a veces las cosas son complementarias, no es que nosotros sí, tú no, etc. Y entonces ha tenido realmente éxito. Ha tenido éxito que hubo gente, yo recuerdo policía, fiscales, pero de lo más castigador retributivo, y que se han vuelto mis mejores promotores en lo restaurativo porque han vivido, han hecho cosas concretas, han visto los cambios. Y en el 2010, bueno, ese proyecto inició en 2003, casi 2004, y 2010 se convirtió en una política pública. Es manejado, el líder ahora es la Fiscalía de la Nación, que tiene un programa nacional. Aunque
para mí no es aún completamente restaurativo, pero cambio, han crecido y es un proceso. A ver, eso en mi vida en tal, pero en 2010, y ahí voy a terminar con otra anécdota y me vas a conocer mejor. En 2009 he decidido organizar un congreso y quise que sea un congreso mundial y lo llamé primero Congreso Mundial de Justicia Restaurativa. No averigüé si hubo 1, 2, 3 o 4 antes. Y cuando dije eso a Tierra de Hombres que quiero organizar, y dice, pero seguro que es el primero, dice, es mi primero. Que nunca se organiza, no, nunca he organizado, por eso lo llamo primero. Es mi primero. Y entonces, mira, fíjate que Tierra de Hombres era dudoso, pero aceptó. Y en este congreso hubo, mira, 1000 personas, 36 países representados, México está, todo Latinoamérica, pero todos los continentes teníamos, para decirte, tuvimos gente de Irán, Afganistán, Mauritania, Sudáfrica, bueno, Nueva Zelanda, Canadá, todo eso sí. Lo único que digo es que fue un maravilloso, de verdad fue extraordinario. Lo que queremos es compartir práctica, cosas que van bien, cosas que van mal, etcétera, como es, mecanismo por ahí, por ahí. Pero lo único que digo es que todos los que vinieron, solamente por el título del Congreso, bueno, los que van son los que creen en eso, los que por lo menos tienen esa mente. Y yo lo que hubiera querido es justamente gente que tiene duda y a ver qué es eso y tal. Entonces, dijo, eso quizás es algo que tendrían que mejorar en otro Congreso para jalar al otro, otra mentirita para captarlo así como peces, un poco la idea. Y ahí en este congreso he conocido, bueno, ¿escuchaste hablar de Ted Wachtel del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa? A ver, es otra anécdota que vale la pena. Ese señor que no conocía, pero yo creo que era una semana, 8 días antes del congreso, me mandó un correo con una cantidad de adjunto y me dice, soy Ted Wachtel, presidente del Instituto quiero hacer una conferencia magistral, en tu congreso, veo que hay mucha gente inscrita y tal. Y yo le contesté, no conocía, bueno, bienvenido al congreso, pero todo está cerrado, todo está impreso, bienvenido al congreso, pero no hay más espacio para tal. Y le dije, lo siento mucho, hubiese sabido antes y tal. Y disculpe, pero no tengo tiempo de leer todo lo que me he mandado y lo guardo, gracias, pero en otro momento, porque tú sabes cómo es, en un congreso. El día siguiente me manda otro correo y me dice, bueno, es verdad que no lo supe antes y tal, pero bueno, si pudiera hacer un tallercito, estaría ya contento. Y me manda todavía adjunto, pero menos. Y yo le dije, ni tallercito, hay espacio, querido. Todo está copado y no hay, y tampoco voy a necesitar de leer eso, disculpa, pero bienvenido, me gustaría, y podemos quizás charlar un momento y todo eso. Y tan pesado era él que me escribe de nuevo y dice, bueno, ya entiendo bien, yo también organizo ese convento, te entiendo, y me manda un adjunto que se llama ¿qué es lo restaurativo? En inglés, y me dice, por lo menos trata de leer eso. Lo leí, me encantó, y le encontré un espacio donde le di, porque después de leer, no, ese señor sí tiene que dar espacio, entonces lo mandé y tal, mira, leí tu tal, ya voy a encontrar algo y pum, agregamos algo. Y ahí charlamos y todo eso, y él me invitó a Estados Unidos, y es ahí que pasé un poco de la justicia restaurativa a las prácticas restaurativas, es decir, no solamente intervenir con adolescente en conflicto con la ley cuando el delito, la infracción, el crimen está cometido y tener una visión, una intervención restaurativa, sino qué podemos hacer también en otros ámbitos, cómo podemos crear comunidad, cómo podemos prevenir problemas y por supuesto seguir con qué hacer si hay conflicto. Entonces he ampliado la visión restaurativa por la creación de sentido de comunidad, la prevención, pero también la respuesta a los conflictos. Y desde 2010-2011
hago eso. Yo no trabajaba por el instituto no me pagaba. A Ted le he dicho, ¿quieres ampliar el instituto? Porque no está en Latinoamérica. Yo, si quieres, yo te lo voy a... Dice, ¿tú crees? Sí, sí, sí lo puedo hacer. Un lindo reto. Y es ahí que el Instituto Latinoamericano empezó a crecer. Había alguito con Miguel Tello en Centroamérica, pero realmente que no... Era pequeñito. Ahora, bueno, se conoce ya más el instituto. Ya no estoy con ellos porque yo necesito crecer y necesito también mi propia libertad. Necesito eso, sobre todo con mi edad. eh, yo necesito eso, saber nadar, no en un acuario, sino en un océano. Y eso es un poco mi vida. Disculpa si ha sido largo, pero No, no, muy interesante porque al final, cómo los puntos de tu vida se van uniendo, pero a veces tienen sentido hasta que volteamos hacia atrás y es que se vienen uniendo, ¿no? O sea, de por qué hoy estás donde estás. Y pues todo empezó con una decisión a los 15 años de un camino y de un peregrinar que pues no ha parado. O sea, en tu naturaleza está estar en constante movimiento. O sea, lo que hemos escuchado en este relato de todos estos viajes, de todas las experiencias, es que la vida te fue llevando por distintas rutas donde tuviste encuentros con personas, detectaste situaciones, necesidades, cosas que a ti te simbraron, te tocaron profundamente y te invitaron a hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces encontraste, pues, que sí, la medicina u otro tipo de actividades, pero pues veías que tenías que hacer algo más allá fuera de la parte interna o médica, sino el entorno y otras situaciones. Y nos sentimos a lo mejor un poco identificados con él y yo porque veo que eres así como tirado hacia adelante, o como dicen aquí en México, un poco descarados, ¿no? O sea, de que tomamos riesgos o nos aventamos y que el que nos digan no, no es algo como que nos detenga tan rápidamente o porque alguien sí, dice, sí, sí, oye, sí. no, espérate, ya, primero tienes que Exacto. hacer Uf, tus no. cursos y es que hasta que tú no tengas el conocimiento sagrado de la pirámide, Sí, sí, y sí. entonces como que no eres súper fan de los dogmas o del adoctrinamiento o de los límites que a veces se crean. Y ahorita estuviste platicando ya de justicia restaurativa, de prácticas restaurativas. Y aquí empieza a haber un poco esta confusión para mucha gente que empieza a arribar estos temas. Vaya, el tema de los métodos alternos así simples como la mediación y la conciliación tiene su chiste, pero la justicia restaurativa es como de otro planeta, ¿no? Para algunas personas cuando arribamos y después irlo asimilando, es algo que se digiere de manera diferente a los métodos alternos tradicionales. Y luego descubrimos que de ahí hay pues distintas prácticas y luego empiezan las voces, ¿no? De esto no es, y esto sí es, y es que si no lo haces así, entonces no va a funcionar, y es que tienes que llevar el libreto, y, si, y entramos como en estas teatralidades, decía Juan Carlos Besula, de como Conozco. Sí, sí. automatizar los procesos y escucho en ti o reconozco en ti esta posibilidad como de has ido aprendiendo a tocar la partitura por nota, como se va presentando. Y a veces queremos adelantarnos a querer saber qué va a pasar y queremos tener la tranquilidad de tener la partitura completa y terminada antes de siquiera empezar a tocar el instrumento. Ujú. Me parece interesante que nos compartas un poco más ya del tema de los círculos, a lo mejor plantear desde la puerta grande, la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas y de estas, algo que he seguido de tu actividad profesional, que han sido los círculos. Si nos puedes hacer como ese aterrizaje. Exacto. Mira, de simple, siempre decimos nosotros que, bueno, la práctica restaurativa tiene sus raíces dentro de la justicia restaurativa, es como te comentaba, ¿no? Que es
en vez de solamente ves, bueno, el problema, el conflicto y la resolución del conflicto con otra visión, otra mentalidad, otra forma de actuar, es quizás ver qué podemos hacer quizás para crear ese sentido de comunidad o como la palabra más económica, capital social. Finalmente lo que queremos es relaciones de confianza, buena relación, bienestar, convivencia, etcétera, ¿no? Y es algo que yo me doy cuenta que algo restaurativa ha ido en mi vida, porque a mí me gustaba la relación y crear relaciones y tal. Yo recuerdo cuando nos conocimos nosotros, fue en Lima, en un tal que empezamos a hablar, te escuché en tu disertación, hablamos un poquito, luego nos vimos en México, me invitaste a tomar algo, comer alguito, ¿verdad? Y ahora me invita. A mí me encanta ese tipo de relación. Y a veces digo, ¿quién es él? Y tal, y disculpa, me olvidé, y me dice, sí, ya, y no explica. Entonces, la práctica restaurativa yo creo que tiene que ver mucho con todo el tema de relaciones y comunidad. Y ahí yo creo que para el tema de relaciones y comunidad necesitamos muchas cosas. Y cuando hablamos un poco de qué son práctica restaurativa, etcétera, es saber escuchar, saber comunicar, saber conectarse con la gente. Y para venir con los círculos, he aprendido los círculos también en cursos. Tú la conoces muy bien también, Kepranis. Yo recuerdo que estuve en un curso de Kepranis en Brasil. He leído varias cosas y luego empecé a tocar un poquito, ¿no? Y bueno, hice esto dentro de las cárceles con adolescentes en conflicto con la ley. Empecé a trabajar en las escuelas con equipo de trabajo. Y lo que me di cuenta que las primeras cosas no es hablar de tensiones, de conflictos o de temas que quizás nos afectan o nos interesa, sino lo más importante es conocernos, relacionarnos, conectarnos, ¿no? Y crear ese ámbito. Y yo creo que los círculos es lo mejor que hay. Y a mí, honestamente, cuando voy a dar un curso, o en España, que hace 5 o 6 años que voy a dar en distintos ámbitos, siempre pregunto, ¿hay posibilidad cuando doy un curso a un equipo de gente que trabaja en penales? Pido si me pudieran dar un grupo de personas detenidas, la verdad me gustaría hacer un círculo, o en una escuela, etcétera. Y me pueden dar cualquiera, etcétera. Porque mi objetivo es mostrar que sin conocerlos en poco tiempo podemos conectarnos. Y si me permite, bueno, tengo varias maneras, pero para mí el primer contacto es eso, es un poco, y entonces cuando empiezo muchas veces, cuando comenzamos por primera vez un círculo, la gente piensa que el círculo, por estar en círculo, es verdad, es igualdad, conexión, confianza, responsabilidad, y es verdad, pero en los primeros círculos no es eso. Los primeros círculos no es tanto confianza, porque ese estar expuesto frente a todos por primera vez o segunda vez, no me gusta mucho, tengo un poco de timidez o me van a mirar, es decir, no está tan fácil. Entonces hay que desarrollar esa confianza y es algo que a mí me encanta. Entonces, uno de los trucos, sobre todo los estudiantes, a mí me encanta trabajar con ellos y empiezo muchas veces, dije, bueno, ¿cómo están? No sé si ustedes me conocen. Y entonces dice, no, me han dicho que tú venías y que ibas a hacer un círculo. Y dice, bueno, que bien que no me conocen y yo tampoco lo conozco, pero ustedes entre ustedes se conocen. Sí, y se conocen bien, algunos sí, algunos menos y tal. Bueno, entonces yo propongo que empezamos por ahí, a ver si aprendemos algo. Entonces empiezo siempre como un juego y les digo, bueno, vamos a ir así. Yo les voy a decir 3 cosas sobre mí que aquí nadie sepa. Nadie. Pero 3 cosas sobre mí, de mi vida. Pero de las 3 cosas que voy a decir, 2 son ciertas y una es mentira. Van a tener que encontrar la mentira.
Entonces voy y cuento una cosa de Salvador, otra cosa de Guatemala, y que hablo X idioma, o que, no sé, cualquier cosa, que me divorcié 2 o 3 veces, bueno, cosas así, ¿no? Y la gente le gusta y tal, entonces, ¿quién dice que la primera es la ta? Ya. Y en general, yo gano, que no descubren, porque ya conozco, la verdad que los... y entonces dije, ¿quién quiere jugar? Y ahí empiezan, yo. Y entonces es genial porque vamos así y ya conectamos ahí y tengo varias situaciones así que me conecta y me relaciona con la gente. Y siempre digo que los primeros ciclos es para aprender a conocernos, para aprender qué es un círculo, qué es un espacio seguro donde no estamos aquí, y yo digo mucho, para cocinarnos o estar en la parrilla, sino para un bienestar y que podemos conversar, escucharnos, respetarnos, podemos discrepar sobre temas, pero y que es un mecanismo, un proceso que vamos construyendo, pero que a la gente al final le gusta. Pero empezar con conocernos, luego hablar de temas y quizás podemos abordar de temas, ¿no? Y es finalmente construir comunidad. Y aquí en Perú he seguido muchos lugares y hoy he colocado, por ejemplo, en mi Instagram o Facebook, 2 grupos de docentes, 2 escuelas en Arequipa, en el sur de Perú, que todo el personal del centro ha sido capacitado antes de la pandemia. Pero cuando te digo todo es director, docentes, el guardia, el guachimán, como dicen en algunos países, el vendedor de golosina dentro del centro, todos para tener una idea de tal. Y hicimos círculos, hicimos cosas. Y era realmente para construir esta cultura restaurativa basada sobre las relaciones. Una cultura restaurativa es un centro educativo o un penitenciario que considera las relaciones como algo trascendental, importante. Entonces hay que trabajarla, ¿no? Yo estoy escuchándote, Jan, y me imagino que cuando uno va y se prepara, ¿no? Estás con Kate Pranis o con la gente del instituto, etcétera, u otros, pues hay como modelos, ¿no? O sea, te dicen, mira, así se hace un círculo, así es esto, y esto es más restaurativo, esto es menos restaurativo, pero tú tienes una naturaleza de ser curioso, y en esa curiosidad veo que detectas cosas y me da la impresión, no lo digo en un mal sentido, que eres como un poco desobediente, o te tomas el permiso de salirte de estos moldes. A mí me parece muy interesante porque pareciera ser que de repente hay como una fuerte tendencia de decir, así tiene que ser. Y entendemos que en un inicio tenemos que tener alguna idea, algún modelo. Pero en tu experiencia, ¿qué tanto te has permitido y has explorado o has modificado? Porque en ese momento tú estás detectando enfrente de ti algo que te está llamando y en esta curiosidad que dices, vamos a ver qué hay ahí y exploras. ¿Qué tanto permiso y qué has encontrado en esa exploración? Bueno, quizás es una oportunidad para decir que quizás mis años con el instituto he ganado experiencia, hice esa maestría del instituto, pero al final sentía un poco esa camisa de fuerza. El instituto tiene su manera de enseñar y tal, y tiene que hacerlo como ellos lo hacen. Y ya para mí, con la experiencia que he tenido, yo quería salir de eso y me sentía apretado. Entonces, en momentos sí me tomé la libertad de intentar. Y mi abuelo siempre decía, ya no temes de hacer las cosas. Aprendimos a veces mucho más de nuestros errores, ¿no? Y entonces, bueno, he aprendido en el camino muchas cosas a través de eso. Entonces, es verdad que, bueno, si tú ves el congreso que he montado, yo recuerdo cuando le presenté al jefe en Lausanne, Suiza, que quería hacer el Congreso Mundial, y tú has hecho ya un congreso, ya has organizado, ¿sabes lo que es? No, no lo sé. Por eso lo llamó primero. Y el club se quedó así. Y me dice, pero confía en mí, voy, y no lo hago solo yo. Hay todo un equipo atrás y confío en esa gente que hay una motivación atrás. Entonces yo creo que
por eso que digo, yo necesito mi libertad. Yo no puedo trabajar más ahí, salvo que es una organización que es justamente restaurativa y que da ese espacio a la gente, para que la gente también se empodera, tiene su espacio, etcétera. Y es lo que me gusta de los... yo digo siempre que los círculos, si bien es comunidad, pero cada uno en el círculo trae consigo algo de conocimiento y de experiencia. Uno más que otro en ciertos temas o en otro, etcétera. Pero todos podemos aportar. Y es como una fuente que si empezamos a escucharnos, a compartir, etcétera, esa es un liderazgo ya realmente colectivo, individual también, pero colectivo. Y yo lo descubrí con los círculos que me parecía bien. Y yo intento cosas diferentes y no me... Sí es formal. Digo que es formal, que yo creo que no podemos entrar en un círculo sin prepararlo. Porque si hago un círculo tengo que decir, bueno, ¿qué quiero lograr haciendo ese tipo de círculo? Crear comunidad o abordar el tema de igualdad de género o abordar el tema de racismo o pedirle a ellos cuáles son los temas que les afecta, que les interesa y hablamos y decidimos quizás uno y empezamos, ¿no? Entonces hay que por lo menos tener una ruta. Y luego es pensar, a ver, ¿cómo voy a abordar eso para ese objetivo? Quizás es algo muy grande que voy a necesitar quizás varias sesiones de ciclo. No lo puedo hacer en 40 minutos. O sea, ahí, ¿no? Por eso es un poco esa preparación. Y ¿cómo lo voy a introducir? Porque no podía entrar en un tema sin quizás en una introducción. O quizás puedo mostrar un pequeño video que provoca reflexión, cuestionamiento, etcétera. Lo que sí quiero es la pregunta que hago sea como pregunta socrática, que la gente reflexionen y piensan y por qué tal, etcétera, ¿no? Y eso me encanta porque me doy cuenta que muchas veces y en mi carrera profesional he sido momentos así que yo daba la respuesta a la gente. Un momento he sido como enfermero muy paternalista, el que viene para la ayuda y tal, y al final no, he cambiado de 180 grados, ¿no? Pero es el aprendizaje también en el camino, bueno, qué bueno que los errores y luego la reflexión, ¿no? Y lo que sí me gusta en mi trabajo es que los círculos pueden, hasta deben, diría, no me gusta usar mucho esa palabra, pero en muchos ámbitos. El grupo de trabajo, un grupo de asociación de jóvenes, el grupo de mujeres, una comunidad, un centro, una aula, un centro penitenciario, etcétera, etcétera. Y no sé, lo que sí me gusta es cuando enseño, yo creo que lo que le gusta a las personas que enseño es que no paro de venir siempre con ejemplo y ejemplo y ejemplo. Vivido o que escuche de otros que han hecho algo diciendo, por ejemplo, podría decir, mira, Rafael Lobo me contó un día tal cosa, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y hay cosas, me gusta mucho el humor. La gente le encanta el humor, sin exageración. Por ejemplo, otra anécdota. Cuando yo hablo de víctima, es importante a ver, que todos en la vida hemos sido algún momento víctima de algo, o en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el lugar de trabajo, y digo muchas veces, piense en una situación de grande, han sido víctimas, y traten de pensar cuáles eran sus necesidades en ese momento, todo lo que necesitaba como víctima, si lo han robado, si lo han maltratado, si lo han acusado de algo que no fue, etcétera, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, dice cosas. Y si esas necesidades fueron satisfechas o no, pudieron ser atendidas. Y muchas veces es no. Entonces ahí podemos ir hacia lo restaurativo, que lo restaurativo justamente va en eso. Y aprovecho siempre para contarle una historia que he vivido en Guatemala, que regresaba un domingo de la playa con mis hijos y mi esposa a mi casa. Y llego con el carro y quiero entrar el carro en la casa y veo la puerta principal entreabierta.
y dijo a mi esposa, tú saliste la última, ¿no? Sí, sí, no te has olvidado de cerrar la puerta, mira, está abierta. No, 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 la he cerrado y recuerdo muy bien, dice, está abierta. Entonces, avancé el carro y dije, no salen, no salgan, yo voy. Entonces, fui despacito ahí, abrí la puerta, despelote todo, veía tal, pero tenía un miedo que estaban todavía adentro robando la casa. ¿Qué hice? Te hablo de eso, es Guatemala 90 en, Guatemala 96, 97. Y voy a ver el vecino que no tenía mucho contacto con él, salvo la mañana de vez en cuando lo veía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y tal. Y se peleaba mucho con su mujer y yo como vecino le escuchaba a veces de elevar la voz y no era algo tan bonito, ¿no? Pero ese momento digo, yo le voy a tocar la puerta. Y le toco la puerta, y ¿qué tal, vecino? ¿Cómo te va? La verdad no muy bien, pero ¿qué pasa? Y dije, me han robado la casa o me están robando y la verdad que no sé qué hacer y tal. En aquel tiempo no había los celular. Y, y me dice un minuto. Entra en su casa de nuevo y sale con un rifle así. Y me dice, vamos, Jan. Y entonces yo abro la puerta. Él mira bien, ¿sabe lo que hace? Yo estaba así de pie y él se pone atrás mío y ahí con el rifle y avanza en mi casa empujándome, él atrás de mí y allí para ver si y yo paralizado y dice, pero ¿qué hace, hombre? ¿Qué hace, no? Y bueno, y dije, ¿se imaginas? Yo fui doblemente víctima del robo y luego de este señor que quería una ayuda y al final me vuelvo otra víctima. Pero lo peor de todo, cuando llamamos a la policía para venir y hizo toda la demanda, vinieron 3, 4 policías y se dividieron uno en un cuarto, otro cuarto y tal, y seguían robando. No te miento. Me tomaron porque uno iba ahí, otro ahí y tal, y algunos aprovecharon ahí seguramente para tal cosa. Entonces fue triple víctima, pero es como con el humor un poco también, la gente le gusta, y le gusta, como tú lo has dicho al inicio, la gente le gusta también las historias, ¿no? Contar un poco su vivencia y escuchar la vivencia de otros, ¿no? Jan, y bueno, pues de todo este viaje que nos sigues contando, es decir, distintos escenarios, posibilidades, el trabajar con jóvenes o en sistemas carcelarios, en lugares de trabajo, en las escuelas, es decir, esta amplitud de horizontes que a veces se quiere como cerrar a no solo la materia penal o no solo en ciertos entornos, la verdad es que tiene que ver con el hombre como tal, o sea, como tú lo has dicho, o sea, es que nos hemos sentado a platicar y a contar historias desde épocas milenarias y como que es algo que nos conecta a un nivel muy profundo, es algo que está en nuestro ADN, en nuestra esencia, hay como algo, hay como un llamado, hay una conexión que incluso solo hasta que lo vives lo puedes llegar realmente a entender por más que explicas esta cuestión de los círculos. Yo te quisiera hacer un par de preguntas como para ir empezando a cerrar nuestro espacio. La primera es, todo esto que nos has platicado hay cosas en la vida que son así, de manera en vivo, presenciales. Estamos viviendo una situación muy complicada en el mundo, en todas partes, con el encierro, el COVID, los toques de queda, el tema de salubridad. ¿Y qué has pensado o qué has hecho si estuviéramos como en una novela de ciencia ficción, de que el mundo ahora va a funcionar más de estas maneras conectadas? ¿Tú qué has pensado, qué has visto de posibilidades de continuar o no haciendo círculos o trabajando otras posibilidades restaurativas a través, no sé si de plataformas, o tú crees que eso no es una buena idea? ¿Tú qué partido tomas en esto? ¿Estás más a favor? ¿Estás más en contra? ¿Estás resignado como que, bueno, a lo mejor no hay de otro y hagámoslo? O sea, ¿a dónde crees que se está moviendo este tema de las experiencias virtuales, de entrar a ciertas plataformas? Ya las personas utilizan avatars y entran a islas o lugares para convivir y trabajar con otras personas.
¿Esto a dónde ves que va evolucionando, por ejemplo, para el tema de los círculos? Te agradezco la respuesta porque escribí un artículo sobre círculos restaurativos virtuales. Y fíjate que cuando vino esa pandemia y el confinamiento, dijo miércoles, yo estoy ahí, entré en pánico, diciendo, ¿y mis círculos ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Presencial se terminó, se acabó, mis viajes, etcétera. Mi esposa estaba feliz diciendo, por fin voy a tener Jan más en casa. Ahora quisiera que me vaya más rápido, que se termine la pandemia, que se vaya. No, estoy bromeando. Pero yo honestamente entré un poco en pánico hasta que principio de abril me contactó una ONG belga de Ecuador que trabaja desde muchos años en Ecuador, con quien he trabajado en formación de práctica restaurativa en el ámbito escolar, y me dijeron, Jan, queremos que tú trabajes con nosotros, con el Ministerio de Educación de Ecuador, para contención emocional a través de círculos virtuales. Y luego quisiéramos que construya videos animados, cortitos, sobre práctica restaurativa y un manual, etc. Cumplí todo, ¿eh? Pero mira bien, cuando me dijeron círculo restaurativo, círculos virtuales, pero ¿cómo voy a hacer eso y tal? En mi mente. Pero decía, déjame pensar cómo podía hacer, pero podía tener, es decir, es un equipo de 12 personas del Ministerio de Educación que trabajaría contigo para hacer eso y podía. Y acepté, pero acepté con al mismo tiempo diciendo, Jan, ¿te das cuenta en qué te has metido? Pero al mismo tiempo, Jan necesita desafío, se lanza y bueno, veremos un poco, etcétera, ¿no? Pero ya había aceptado, entonces no podía ir más atrás. Y menos mal que he recibido de no sé quién, pero justamente que Pranis había escrito un artículo sobre los círculos en modo virtual, alguna cosa, era cortito, pero me gustó. Y lo tomé y empecé a ampliarlo un poquito, por supuesto que nombré a Kepranis, que a partir de Kepranis, y agregué algunas cositas. Y me lancé con esas 11 personas que teníamos 2 veces por semanas durante meses, hasta octubre del año pasado, de abril a octubre pasado, 2 veces por semanas, nuestras reuniones para, yo lo que hacía era trabajar los guiones, le compartía con ellos y conversábamos. Pero los primeros era conocernos y era trabajar todo el tema de contención, cómo estaba viviendo ese confinamiento, esa pandemia, que lo es más difícil para ellos, etcétera, etcétera. Formamos un grupo, no te imaginas lo que es, hasta hoy en día estamos en un grupo y nos llevamos bien. Y entonces yo descubrí que sí, lo virtual funciona, pero no es lo mismo. Siempre he dicho, el virtual nunca va a reemplazar lo presencial. Totalmente. Pero sí he aprendido algo nuevo. En un principio pensaba que el virtual no va a poder funcionar. Primero el virtual, tengo que tener en mi mente que estamos en círculos. Cuando finalmente los veo a ustedes dos, pero cuadrado. Entonces yo me tengo que imaginar que estamos en el círculo. Y luego incluso he hecho una comparación entre lo virtual y lo presencial. Digo, a ver, lo que falta en el virtual, bueno, la comunicación no verbal es muy importante. En el virtual perdimos parte de esa comunicación no verbal. Hacemos a veces bromas, que a las 10 de la mañana hay un círculo y tal, y entonces dice, ¿quién es el valiente que se ponga de pie? Porque a veces uno está con calzoncillo, y entonces no quiere ponerse tal, y está ahí bien vestidito, pero está. Es decir, que en un círculo presencial nos vemos todos, y ves a alguien que con su pie quedando el pie tac, 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 un poco nervioso. Hay muchas cosas que perdimos. Pero también uno puede decir que en el virtual yo estoy en mi casa, en mi zona de confort, no es lo mismo de ver, entonces
ahí es más, quizá más fácil. Entonces hay diferencias yo lo que vi en lo virtual, yo creo que la escucha, cuando realmente respetamos bien lo virtual, hay una escucha realmente activa muy buena. Y lo de la pandemia ha sido escucha incluso empática. Escuché cosas, tremenda historia, de uno está empatizando con compasión, cosas, gente, uno de ellos, una chica que estaba en el grupo, con tanta confianza que había, contó realmente cuando nos contó que su papá y su mamá habían muerto por COVID, pero ella, hija única, viviendo con sus papás, y cuando empezó la pandemia y el confinamiento, ella prohibió a sus padres de salir. Yo los voy a cuidar, yo voy a estar, y nunca salieron desde el principio de la pandemia. La única que entraba en casa era ella, compras y cosas así. Es decir, ella trajo el virus. ¿Te imaginas, pobre, queriendo proteger a sus papás, cómo se sentía y tal? No te imaginas el círculo. Que la gente, mira, y habíamos aprendido mucho porque nosotros estábamos así, pero diciendo gracias por compartirnos, no sabemos qué decirte en ese momento. Debe ser muy, muy difícil, no sé en qué te podemos ayudar, pero de ninguna manera, bueno, hay mucha gente que ha pasado por eso, sería terrible, o bueno, va a pasar, yo sé que es difícil, pero no, aprendimos realmente a respetar, a ser empático y todo eso, y esta chica fue, porque se sentía tan culpable, pobre, pero que se sintió un alivio y lo dijo, no sabe cómo ese círculo me ha descargado y tal. Entonces descubrí que sí funciona, pero que no es lo mismo, hay cosas diferentes. Pero lo que digo, Rafael y Juan Manuel, lo que les digo es que aprendí algo, porque sí hice muchos círculos virtuales desde esos momentos, incluso con grupos grandes, de 35, 40, pero con una metodología diferente, porque imagínate, hacen una pregunta que todo el mundo te contesta, necesitáramos todo un día y no podemos. Pero lo que sí aprendí es que una vez que termina esa pandemia, no es que volveré solamente a los círculos presencial, porque quizás hay momentos que por una razón o la otra, que no hay recursos, que no se puede desplazar. Yo aprendí ahora que también podemos hacer los círculos virtuales. Cuando no hay posibilidad de hacerlo presencial, que sería lo mejor, bueno, podemos aprender en eso, es decir, es algo nuevo que he aprendido, ¿no? Y lo que sí sé es que veo un poco que estamos sobrecargados ahora de la virtualidad, etcétera. Yo creo que tenemos que saber ahora elegir. Algo iré, algo no, pero yo sí, algo que me cuesta con la virtualidad, más de 1 hora y media, me siento cansado, eso es el máximo. Y a veces me piden 3 horas, pero hacemos media hora de break completo y luego hago algo de práctica, el humor. A veces doy un curso y luego pasa el vendedor de helados, y le dije, a propósito, ¿alguien quiere un helado? Que está es una bromita que la gente se siente ahí, pero hay que hacer eso, si no, la gente se cansa. Y eso sí, y hay personas que va largo y largo y se desconecta. Yo creo, Jan, que estamos también por ver muchos cambios, avances por la necesidad de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en materia tecnológica, están estos lentes de realidad virtual que está desarrollando Facebook y otras compañías, Sí. Porque lo que están buscando son generar experiencias. Los compradores entrar a un showroom para comprar ropa o algo, tener la experiencia a través de un visor, y a lo mejor un día vamos a estar teniendo un círculo donde todo el mundo está sentado, vas a poder ver a la persona en su totalidad, el uso de hologramas y otras tecnologías, incluso de inteligencia artificial, que ya existían, no se habían terminado de desarrollar, y hay una aceleración y un impulso que va a ser difícil calcular, no ahorita, pero a lo mejor en 2, 3 años podremos estar viendo avances tecnológicos
que a lo mejor nos hubieran llevado otros Es verdad. de 10 o 15. Entonces creo que tenemos que seguir abiertos, como tú, curiosos, ¿verdad? A ver qué son las nuevas cosas. Si te parece, vamos a cerrar un poquito la entrevista el día de hoy. Te agradecemos mucho el tiempo y el espacio y sobre todo también esta apertura y generosidad de compartir tus historias. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando y que se interesan en el tema de los círculos? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué serían como algunos tips o cosas que deberían de pensar o preguntarse o hacer para entrar o sumergirse en este mundo de los círculos? Yo diría, a ver, ¿qué les diría? Y lo digo muchas veces en los cursos, que tratemos, miren bien, Nathanson, un psiquiatra que bien conocido, él decía que las relaciones sanas, fuertes, se construyen dentro de una comunidad, un grupo, donde hay relaciones, cuando la gente comparten, comparten emociones, comparten pensamiento, pero cuando hablamos de las emociones, cuando la comparten y cuando son emociones positivas, agradables, bueno, compartimos lo máximo. Por eso que uso el humor y que la gente ríe y se siente bien, hagámoslo, ¿no? Pero también cuando comparte y abordan problemas que provoca emociones desagradables, negativas, entonces abordamos los problemas, conversamos, tratamos de ver qué solución hay y si encontramos soluciones y hacemos compromiso y la cosa va mejor, esas emociones negativas va perdiéndose. Y lo que digo es que los círculos son espacios que permiten justamente que podamos expresar libremente nuestras emociones, nuestros pensamientos, etcétera, escuchar, ser escuchado, tener voz, etcétera. Entonces lo que le dijo y Nathanson dice, traten de hacer lo máximo de esas tres cosas. Y van a crear realmente relación sana, convivencia, etcétera. Y entonces lo que le dijo a la gente, cuando entramos en un círculo, y no hay que temer, sino lo primero es aprender a conocernos, aprender no sé, a crear esas relaciones y no querer ya abordar temas o problemas. Eso viene después. Y yo lo que diría que los círculos, cuando uno empieza y que empieza a ver cómo funciona que le da poder a la gente, que le da voz, que ya no hay marcha atrás. Yo digo, no hay marcha atrás. La gente ya le gusta. Y conozco un lugar donde estudiante, y recuerdo en una favela en Río de Janeiro, en una escuela pública, que los alumnos, cuando había un asunto, un problema, una actividad para organizar, ellos decían, no, ya, vamos en el círculo, ya vamos a conversar. Ellos mismos ya no esperaba que el profe dice hacemos un ciclo, ellos mismos, etc. Porque habían descubierto, tenían ese poder, y entonces lánzate y van a ver que es descubrir algo con tu equipo, y véalo como una inversión, porque muchas veces la gente dice, pero Jan, ¿tú crees que tenemos tiempo a hacer un círculo y de bla, bla, bla? Que tenemos que dar el curso, nosotros una currícula. Eso es importante. Y le dije, no es perder tiempo, querido, es invertir en tu gente. ¿Cuánto tiempo pierdes tú en decir, silencio, escúcheme, por favor, compórtense bien, escúcheme, ¿no? Y entonces es cambiar. Pero si tú no intentas, como cuando empecé el proyecto de justicia restaurativa aquí en Perú, no puedo responder a tu pregunta si va a funcionar o no en Perú. Si no intentas, ¿cómo lo vas a hacer? Inténtalo, vas a ver. Entonces dijo la gente, lánzate. Es lo que diría. Pues, claro, hacia adelante, ¿no? Y creo que esa es una frase que yo creo que Mójate. te define, ¿no? Es decir, salir, aventarse al vacío, perder el miedo, ser un poquito osado, temerario en esto. Y sobre todo, como dices, a través del hacer. A veces nos retenemos
dejamos de hacer muchas cosas y se nos va el tiempo y la vida. Entonces, confiar también en el círculo, que Y en el facilitador, ¿eh? Facilitador, la persona facilitadora es importante ahí de claro, poder manejar. pero ya con un buen facilitador, el poder que genera el círculo es muy diferente. Y diría a lo mejor que hay como una cierta magia, o no lo puedo explicar. Hay una magia. Las cosas se acomodan de una manera que no puedes explicar o no puedes adelantar o medir. Entonces, un tema interesante, creo que todavía poco practicado, poco explorado, al menos aquí en México. Hay ya posibilidades a través de pues las leyes y las normas públicas o distintas disposiciones de política pública que empiezan a reconocer, que empiezan a fomentar, pero hay mucho camino por hacer, por prepararnos, por capacitarnos, pero sobre todo echados para adelante. Pues yo te agradezco mucho, Jan, el tiempo y tu generosidad, como siempre. Y bueno, amigos, pues este ha sido un capítulo más aquí en la Gaceta de Paz, en este programa de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda. Mediar, aprendo. Pues a mediar, aprendo. A mediar, aprendo, sí. Muchas gracias, Jan. Vamos a seguir en contacto. Este es un tema que da para más y bueno, pues gracias por literalmente abrirnos las puertas o las ventanas de tu casa para entrar, estar ahí contigo y poder escuchar todas estas anécdotas y aprendizajes de un trotamundos, de un ciudadano del mundo, de una persona con una entrega y un compromiso al servicio de los demás. Muchas gracias, Jan. Gracias, Rafa, y gracias, Juan Manuel. Realmente un gusto y un placer estar con ustedes. Y saludo a México y a otros países de Latinoamérica. Chao. Chao. Pues muy interesante escuchar a Jan otra vez, una voz de alguien que ha tenido esta experiencia de muchas culturas, de muchas latitudes, sobre estas prácticas de los círculos y lo que él nos ha estado compartiendo de todas estas experiencias. Me encanta siempre como el entusiasmo que como que le gana a la hora de estar platicando, cómo se vuelca y cómo transmite. Tiene esta manera pues muy peculiar, muy particular, este sello que lo caracteriza y esta sencillez de otra vez atraernos a un tema tan atractivo de la experiencia de los círculos y el poder en sí del círculo y de lo que ocurre en ese lugar. Sí, bueno, y nos platica inclusive toda esta parte otra vez del COVID, como ese reto de hacer círculos en línea, ¿no? A través de una plataforma como Zoom. Entonces, que a mí se me hizo muy interesante toda la trayectoria de lo que nos platican, pero esa otra vez aventarse, hacer, a buscar las soluciones de manera creativa, respetando el modelo y buscando también la parte de hacer algo adicional en función de la necesidad. Sí, incluso nos comenta lo que muchos hemos a veces pensado que no, estas cosas no se pueden hacer así. Y hoy, a lo mejor por una necesidad de lo que nos está obligando a todos el encierro, el COVID, el estarnos cuidando, pues nos llevan. Y luego, interesante el proceso donde le perdemos el miedo, a lo mejor no era tan malo, estaba más en nuestra cabeza de ciertas cosas que no van a funcionar, que no son igual. Y yo creo que el tema no es que algo es igual, o sea mejor, o sea peor, es diferente. Y en esa diferencia también incluso encontramos otras ventajas. Entonces es interesante también que él es de las primeras personas que yo vi que empezaron a practicar círculos en línea. Ya vemos a más personas en las redes eventualmente donde comparten que hubo algunas reuniones, algunos trabajos en línea, pues ante esta realidad que nos tiene a todos en esta precaución, en este encierro, y que eso no nos detenga, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el entusiasmo, la pasión por hacer las cosas y buscar cómo resolverlas. En ese buscar servir a los demás honestamente, generosamente, se me hace muy importante. Y yo me identifico mucho con él en este sentido, esa búsqueda con cierta inocencia, cierta curiosidad, esa curiosidad de niño, pero la búsqueda de servir. De manera muy sencilla y muy sencillo él, la forma y encontrar. Es alguien que también, como estuvo, ha viajado mucho, ha tenido experiencias de muchos tipos,
ha buscado y ha encontrado, y esa parte va a ser fundamental. Y yo creo que sin miedo, o sea, perder el miedo a, es que si no sale, me voy a equivocar. No, claro que es parte del tema. Y incluso está un científico en los ensayos de laboratorio, a veces los experimentos no salen, es decir, puede caber el error, puede caber que el experimento no se dé, o no están las condiciones necesarias, etc. Y en esa experimentación y en esa prueba sale y eventualmente, eureka, sale el experimento adelante, ¿no? Bueno, me recuerda lo que hemos hecho, cuando empezamos, por ejemplo, con el tema escolar, igual, iniciamos desde la visión de la mediación entre pares, lo que había hecho Torrego en España. Empezamos el primer año, incluimos a los padres de familia, el segundo año aventándonos porque no había mucha literatura pensando en el tema de los padres, hoy ya es un hecho, pero fue esa búsqueda y después el tema de los círculos, adentro de las escuelas, con los padres de familia, con los niños, y bueno, adentro de las penitenciarías también, o de los penales en México, que ha sido un complemento. Incluso Puentes a la Vida pues hace pequeños círculos para trabajar el proceso, que también se me hace súper interesante. Entonces, estas mezclas como son útiles y van ayudando a que se pueda generar por ejemplo, esta disminución de los indicadores de violencia, tanto en patios de escuela como también en los patios de los penales en México. Incluso tuvimos la oportunidad de poder trabajar y de prepararnos con Kay Pranis, que es considerada una de las pioneras y creadoras de alguna manera de estas posibilidades desde los estudios de las civilizaciones o de los pueblos originarios y de cómo esto lo fueron trabajando y convirtiendo. Y en los 3 años que estuvimos en contacto y capacitándonos con Kay, interesante ver cómo esto fue evolucionando, cómo fue cambiando. Mucho de lo que nos estuvo compartiendo Jan está muy alineado con muchos de estos conceptos y principios. También la misma Kay eventualmente nos comparte algunas de sus experiencias en los círculos y como bien comentaba Juan Manuel, algunas incursiones que hemos podido tener ya sea en el medio escolar, en algunos centros penitenciarios, cómo eso también se utiliza o se puede utilizar en la parte institucional o organizacional, en las empresas, en las instituciones públicas o privadas, en cualquier lugar donde existan personas, incluso en materia laboral. Ya supimos de algunas incursiones, incluso de algunos servicios de conciliación laboral con conceptos o principios de justicia restaurativa en la Ciudad de México, nuestro buen amigo Julián Nava. O sea, el espectro de los círculos no se cierra solamente en materia penal o en materia de adolescentes, donde evidentemente están contempladas estas posibilidades en las leyes que tenemos en México en la materia. Pero como esto otra vez puede ser algo habitual, no tenemos que esperar que exista un conflicto, hay distintas posibilidades o formatos de círculos para distintas ocasiones. Y interesante ir generando esta cultura del diálogo, de aprender cómo a escucharnos, a aflojar un poco el oído, de estar en la consideración, en la atención, en respeto, en silencio del otro. Creo que hay muchos aprendizajes. Es difícil a lo mejor explicarlo en palabras, mucho de esto tiene como uno que vivirlo para a través de los sentidos interiorizar el conocimiento, y esto es por eso a través de la experiencia importante prepararnos y capacitarnos para entonces a través de eso que vivimos y tenemos adentro, desde ahí salir y compartir. Creo que es una herramienta que, como bien dicen, primero creo que no ha estado muy claro el alcance o dónde sí, dónde, cómo, pero conforme esto se ha ido educando, la gente capacitando en México y fuera de México, como el caso de Jan, es más importante porque además lo puedes aplicar. Yo recuerdo algunos casos también de familia, temas familiares, o sea, el círculo sí. Pareciera que es algo muy sencillo, pero es algo muy interesante el poder que logra y la contención que logra en el proceso de reconstrucción, de transformación, de mejoramiento, de la búsqueda de la solución del conflicto que las personas están viviendo. Entonces me hace una muy buena herramienta. Yo estoy agradecido que ya nos haya compartido su conocimiento, al igual que Kay Pranis, que ha sido excepcional. Además, otra vez estas grandes conciencias ahorita que seas Kay, de cuenta, pues fácilmente ya podría ser hijo de Kay sin ningún problema, sencillos, humildes, tuvieron contacto, se preparó también con Kay. Sí, pero un poco más allá de eso, estoy seguro que Kay ha tenido muchos alumnos, sí, pero pocos como estas grandes conciencias. Incluso estoy seguro que el contacto y este tipo de cosas con el que logras estar con ellas, estas personas,
Es increíble. Y vale la pena que se transmita esta congruencia, el conocimiento para la congruencia, desde la teoría y la práctica. En el caso de Jan es fundamental. Yo creo que es un tema que está creciendo mucho en México de los últimos años. Ha estado llegando gente muy valiosa que tiene mucho que aportar. Ya hay personas en México muy preparadas que ya están haciendo prácticas incluso fuera de México. Sí, claro. Entonces, este tema de los círculos es un tema que, aunque es un tema joven, a lo mejor tiene menos años que la práctica de la meditación, otras prácticas de métodos alternos o prácticas restaurativas, y no puedo imaginar ni esperar en qué se va a convertir, en qué va a evolucionar, en cómo vamos a encontrar cada vez en más espacios la posibilidad y el uso de este tipo de herramientas. Yo les invitaría, amigos, que compartan esta curiosidad de Jan, de ver el mundo de los círculos, de las prácticas. Acérquense, prepárense, aviéntense, o sea, hagan un poco estas prácticas porque uno tiene que confiar como en esta magia que el mismo círculo genera. El poder, la energía que se da en estos lugares es poco predecible y a mí no me deja, Juanma, nunca de sorprender. Cada vez que participamos siempre hay algo que no puedes ver venir hasta que ocurre y en ese momento otra vez, cómo si tú eres el guardián del círculo, cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a trabajar, más allá que tengas algunas ideas, cómo tienes otra vez como la vida misma, irte adaptando, ir leyendo e ir aprendiendo a tocar por nota. Solamente con el estudio y la práctica vas a lograr, o sea, siempre, como tú bien dices, la sorpresa que llega ahí, y me recuerda a Juan Carlos que nos decía, pues más que certezas, con muchas preguntas. Entonces llegas con muchas preguntas y se va dando ese ciclo. Entonces, buscar la pregunta adecuada, para mí el que va llevando el ciclo, el buscar la pregunta después de las escuchas que vas teniendo para poder seguir caminando en ese círculo y desarrollar el poder que el círculo pueda dar, se me hace fundamental. Mucha atención y poder plantear preguntas desde una mirada, una visión diferente. Y bueno, eso es lo que ya nos ha ofrecido también. Y escríbanos ustedes, díganos cuáles sus experiencias o si se han preparado, qué les parece este tema de los círculos, qué quisieran saber más sobre los círculos, para estar en contacto con ustedes en comunicación directa. Este es un canal que queremos tener permanentemente abierto y que este círculo cada vez vaya creciendo más. Pues sí, adelante. Pues nuevamente agradecemos a la Gaceta de Paz este espacio para un capítulo más de la visión de la meditación con los lobos, porque el que con lobos anda. A mediar aprende, pero también a hacer círculos, porque la manada se reúne alrededor del fuego a convivir y a compartir, y ese espacio siempre es recordado en el corazón de los que participan alrededor del fuego. Entonces es algo que tenemos milenario, y bueno, que aprendamos esto y más entre todos. Un abrazo para todos. Saludos.